¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde. Y bueno, como siempre vamos a estar platicando de vivienda, de ciudad, de cómo vivir mejor en la ciudad a través de la vivienda, que es a fin de cuentas lo que a ustedes les interesa estando en sus casas, pero además desde un aspecto muy interesante. Uno, cómo comprar la casa. Y para eso, bueno, tenemos un invitado muy especial, que es un muy buen amigo, Eduardo Guzmán, que eres director general de Gircasa y amigo mío desde hace muchos años. Hace muchos años. Eduardo, pues qué gusto que estés por aquí. Gracias a ti, Horacio. Buenos días a todos. Para platicar de autofinanciamiento y todo lo que esta estrategia de ahorro y de financiamiento puede significar en la oportunidad de comprar una casa o cualquier otro tipo de inmueble, ¿te parece? Efectivamente. Y tenemos otro invitado, Antonio Díaz, que eres director de Provive, que es una empresa muy interesante porque ustedes habrán oído en fechas recientes de que de repente la gente no puede pagar sus casas, las abandona por lo que ustedes me digan, y Infonavit las está recuperando. ¿Qué pasa con esas casas recuperadas? Bueno, que llega una empresa como Provive, las compra Infonavit, les da una perfecta, no nomás las devuelve al mercado, sino que hace toda una labor muy interesante para armar, a organizar a las familias y para poder vivir mejor, y ya después las regresa al mercado y las vende. En muchas ocasiones con un crédito de Infonavit, y se cierra un círculo virtuoso muy interesante, y de eso vamos a platicar con Antonio. Gracias, Horacio. Ok, bueno, en ese contexto ya, siguiendo el orden de la presentación, Eduardo, ¿qué es el autofinanciamiento? Muy bien. Antes que nada, gracias por la invitación. Hombre. Reitero también la amistad desde hace mucho tiempo con Horacio. El autofinanciamiento inmobiliario, haciendo un poquito de historia, nació en México a principios de los 90s. Todo mundo ubicamos el autofinanciamiento ligado más bien a los automóviles, ¿no? Claro. Porque así fue el concepto original. Así llegó a México, ¿no? Así llegó a México, exactamente. Y tuvo su crecimiento con problemas y demás hasta que inventaron el famoso factor de actualización, que era para compensar el poder adquisitivo en el tiempo con los diferentes integrantes del grupo. Y después sucedió lo mismo con el autofinanciamiento inmobiliario, ¿no? Como comentaban, nace a principios de los 90, el Grupo GIR identifica una necesidad. Grupo GIR tiene más de 52 años de haber sido creado por don Justino Hirschon, con vocación inmobiliaria, ¿no? Efectivamente todo este tiempo. Justo cuando se da la crisis del 94, y que los bancos cierran sus puertas al crédito hipotecario, se conceptualiza el autofinanciamiento inmobiliario como un producto que GIR podía ofrecer a los consumidores, ¿no? ¿En qué consiste? Es la integración de grupos de consumidores, como ya le mencioné, con un fin común, que es comprar, construir o remodelar un bien inmueble. Se integran estos 600 consumidores, 500 o 600 en el caso del autofinanciamiento inmobiliario, y pagan sus aportaciones mensualmente. El plazo del autofinanciamiento es a 14 años en el caso de nuestra empresa. El plazo máximo que establece la ley es a 15 años. Y digo la ley porque somos empresas reguladas, ¿no? Eso es importante mencionarlo. A nosotros nos regula la Secretaría de Economía a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 63 y conexos, y también la Profeco. La Profeco aprueba los contratos de adhesión, que es el documento legal con el que funcionamos, ¿no? Entonces, el plazo máximo que establece la ley en este tipo de financiamiento inmobiliario es de 15 años. En el caso de Gircasa lo definimos desde el origen en 168 meses, que son 14 años. Los clientes aportan su mensualidad. De manera original, el autofinanciamiento, como el nombre lo dice, era con la suma de las mensualidades que se integraban a un fondo común, se adjudicaba hasta el monto que había ahí. Es decir, si en un grupo había 4 millones de pesos acumulados cada mes, esos 4 millones de pesos, por diferentes métodos de adjudicación, se repartían. Un poco como los coches, se valía como subasta. Había subastas, exactamente. Sorteos nunca hubo en el autofinanciamiento inmobiliario, por el mismo, los montos son mayores y desde luego el plazo es mayor, pero sí diferentes métodos, como bien dices. Y el autofinanciamiento fue evolucionando, ¿no? Producto de la propia competencia, y después empezamos a ofrecer la adjudicación garantizada, en donde pedimos un determinado número de mensualidades
y garantizamos la adjudicación de forma inmediata. ¿Qué son cuántas mensualidades? En el caso nuestro, de los 168 cuotas totales, anticipas 84, el 50%. Okay. Y de esa forma se adjudica de manera inmediata, y lo que sucede es que esos 84 cuotas que pagaste anticipadamente, recortan el plazo. Entonces tú te quedas pagando ya durante 7 años nada más. O tú puedes ir ahorrando mensualidad por mensualidad y cuando lleves... que es un esquema de ahorro. Es un esquema, yo no le quisiera llamar ahorro porque solamente las instituciones de crédito pueden... Pero en lo personal yo puedo pensar que en lugar de que me lo gaste... Tú pagas una mensualidad, ¿no? Regularmente, esa mensualidad, al momento en que acumulas un determinado número de mensualidades, se te adjudica. Hay muchos clientes que lo ven como un ahorro dirigido, ¿no? Usando el nombre que mencionaste, como un ahorro dirigido, en donde me obligo a pagar cada mes y al final de cuentas el objetivo es comprar, construir o remodelar una casa. Muy bien. Si te parece, entonces cambiamos un poco de tema. A la siguiente intervención te invitaría a que le dijeras a la gente cómo puede utilizarlo, qué montos y cuáles son las ventajas. Encantadores. Que de entrada les adelanto que es un esquema que no tiene intereses. Esa sería la principal ventaja desde mi óptica como consumidor. Ahora, Antonio, ustedes son una empresa muy nueva. ¿Qué tiempo tendrán en el mercado? Tenemos de empezar a operar 4 años. 4 años. Ustedes, es básicamente lo que digo, compran casas que la gente que recuperó el Infonavit y las regresan al mercado. Te cuento. A raíz de la crisis en el 2008, yo fui banquero muchos años, nos pusimos a pensar un grupo de amigos y yo qué podíamos hacer como negocio. Quitarse la corbata fue lo primero. Quitarse la corbata, desde luego. Y nos dimos cuenta que iba a haber precisamente un flujo de activos por la crisis que se iban a quedar los bancos, en general, los acreedores. Para hacer la historia corta, compramos 6 casitas de interés social hace 3 años, las arreglamos, las vendimos y nos dimos cuenta de que había un muy buen margen, pero muchísimas broncas de documentación, adjudicación, etc. Con lo que aprendimos ahí, compramos 50 casitas, las arreglamos, las vendimos, nos llevó 1 año y ahí nos dimos cuenta que el problema no era nada más de ladrillos, de remodelación y de documentación legal, sino de organización vecinal. Nos dimos cuenta que el problema no se podía resolver o no podíamos aspirar a tener un buen modelo de negocios si no incluíamos el componente de desarrollo social, claro, de organizar a la gente. Yo digo que no es de hardware, es de software y hardware, ¿no? Y donde el software es realmente la organización de los vecinos. Con eso, pues probamos un modelo de negocios. Invitamos a un socio capitalista que es un fondo de inversión que se llama IGNIA. Es un fondo de inversión de impacto social que tiene un muy buen grupo de inversionistas, entre los que están JP Morgan Chase, está la Fundación Rockefeller, está Soros, está el Banco Mundial, y ellos nos capitalizaron. Vaya. Eso fue hace un poquito más de 1 año. El año pasado vendimos más de 500 casas. Dios. Pudimos entregar un poquito más de 200 por la velocidad de entrega. Y este año estamos creciendo a un ritmo del 35% mensual. La demanda por casas bien ubicadas, con equipamiento, con transporte, en los fraccionamientos que se construyeron hace 5 a 8 años, es una demanda que estaba contenida porque la gente no quería comprar una casa donde había un proceso de abandono, un proceso de invasión, donde la colonia se veía fea. El condominio estaba desmejorado. Estaba todo muy feo y además con una perspectiva de deterioro. Claro. Entonces, cuando Provive como empresa de impacto social genera pues un cambio de tendencia con un centro de enlace comunitario, con asesoría para los vecinos para el manejo de sus hipotecas, entonces se desata una demanda que estaba ahí contenida por casas en esa zona remodeladas, ¿no? Con garantías de nueva y con una revitalización urbana. Si les parece, nos vamos a un corte, nomás un dato. ¿En cuánto está más o menos el precio promedio de la casa que están vendiendo? Nosotros empezamos a vender en Cañadas del Florido en 250,000 pesos. 250,000. Casas que se habían vendido en 350,000. Vaya. Y estamos vendiendo esas mismas casas hoy en 295,000 pesos. ¿Dónde? En Cañadas del Florido, en Tijuana. Tijuana. ¿Nada más están en Tijuana ahorita? Acabamos de abrir Mexicali.
Están en Tijuana, Mexicali. Estamos en Tijuana y Mexicali y nuestros planes de expansión son 5 plazas a nivel nacional en los próximos 12 meses. Ya tenemos tema para el segundo corte, entonces si les parece, nos vamos a un corte, a un segmento comercial. Regresamos y les platico entonces de cómo comprar este modelo de casas y cómo utilizar el autofinanciamiento para que tengan una muy buena opción para adquirir su casa, su terreno, para remodelar un local comercial, para comprar una oficina. Autofinanciamiento da para muchas cosas. Entonces, si les parece, volvemos en un segundo. Bien, estamos de vuelta platicando hoy específicamente un tema muy interesante que es el autofinanciamiento y de otro tema muy interesante que es la adquisición de viviendas. ¿Qué pasa si ustedes quieren comprar una vivienda que ya recuperó Infonavit y ustedes quieren comprarla ahora por segunda ocasión? Vámonos por orden de nuevo. Eduardo Guzmán, director general de Gircasa. Platícanos, entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona que llegue y quiera comprar, no sé, que no le urja, creo que un punto importante del autofinanciamiento a lo mejor es que no le urja, que quiera comprar en 1 o 2 años, no, que quiera planear una compra planeada de una casa de $1 millón. ¿Qué tendría que hacer con Gircasa? Bueno, de inicio, nosotros contamos con 26 sucursales a nivel nacional. Opera a nivel nacional, es Así primer es, punto. Okay. Opera a nivel nacional. Estamos presentes en las principales ciudades. Eso no implica que no pueda funcionar en alguna ciudad en donde no estemos presentes, ¿no? Nuestra página de internet es www.gircasa.com, ¿no? Nuestro punto de contacto original, como sucede hoy, es a través del internet o vía telefónica. El cliente acude a nuestras sucursales. ¿Qué tenía que hacer? Firmar su contrato de adhesión, ¿no? Simple y sencillamente, nosotros hacemos un análisis del perfil del cliente cuando viene con nosotros. Vemos finalmente si es un cliente que quiere hacer una compra a plazos, llamémosle así, ¿no? Que diga, yo no necesito o no tengo hoy los recursos suficientes para adjudicar de forma inmediata. O ni sé qué casa quiero. Estoy futureando. Sí, simplemente o tengo hijos jóvenes y les quiero dejar un patrimonio y voy a empezar a pagar un contrato de adhesión para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, paga una cuota de inscripción, ¿no? Que es del 2%, y con eso ingresa al sistema de autofinanciamiento. Y de ahí empieza a pagar una mensualidad. El caso de este cliente que mencionas, si es un contrato de $1 millón, porque su expectativa de adjudicar $1 millón, paga una mensualidad de $7,600, que, entre paréntesis, como dijiste antes de irnos al corte, algo muy importante, por el propio concepto del autofinanciamiento no hay intereses, ¿no? El grupo se autofinancia y se actualiza el contrato para que los mismos pesos de poder adquisitivo que se tienen hoy se tengan en el futuro. Este contrato con adjudicación al 50% se actualiza a tasa de CETES, ¿no? Entonces vamos a pensar que este cliente empieza a pagar $7,600 y en 2 años la tasa de CETES acumulada sea del 10%, ¿no? Entonces estaría adjudicando $1,100,000. No va a adjudicar el mismo millón que contrato. Claro, porque si yo empiezo con un contrato de $1 millón y tengo el financiamiento para la casa a lo mejor en 3 años, en 3 años la casa va a valer una pizcacha más. Exactamente. Ese valor se actualiza para que yo pueda comprar la misma casa, el equivalente. El equivalente, exactamente. Está padre. Y una vez que resultas adjudicado, opera de forma muy similar a un crédito hipotecario tradicional, en donde analizamos el inmueble, que finalmente va a ser la garantía, ¿no? Y desde luego queda la garantía hipotecaria. El inmueble queda a favor del cliente, ¿no? La garantía hipotecaria, porque hay que responder al grupo de consumidores. Y por alguna circunstancia ese cliente se atrasara o dejara de pagar, está afectando al resto de los integrantes para adjudicar en el futuro, ¿no? Entonces, cuidamos mucho el tema de la cobranza. Funciona muy bien porque los clientes que adjudican ya pagaron un enganche, ¿no? Cuando menos del 30%, entre el 30 y el 50%. Entonces, muy difícilmente un cliente deja de pagar, ¿no? Porque dice, ya tengo bastante capital invertido, ¿no?
Así es que nuestra cartera... Ya tengo la propiedad, una buena propiedad. Ya tengo la Hay propiedad. suficiente incentivo, hay un incentivo sano para que la gente pague oportunamente. Sí, tenemos un programa de afinidad en donde los clientes puntuales participan de ladrillos, así se llama el programa, y rifamos autos, premios en efectivo. Entonces, adicionalmente a que compras tu casa o tu oficina, porque no solamente funciona para casa-habitación, tu consultorio, o puedes construir también. Adicionalmente a eso, puedes participar en el sorteo de ladrillos y hacerte acreedor a alguno de estos premios, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos platicando con el caso de lo que hace Provive. Entonces, ustedes, ya me platicabas que ustedes compran casas que tienen Infonavit ya recuperadas, las regresan al mercado después de mejorar, con un programa de mejoramiento de la zona en que se ubican, con crédito de Infonavit en muchos casos. Ahora dime, ¿qué beneficio hay para la gente que ha visto esa opción? Es decir, a mí me gustaría no comprar tan lejos, sino en este conjunto que ya está mucho mejor ubicado, pero ¿qué beneficio les encontrarías? Bueno, hay varios. El primero es la ubicación. Cuando se vendieron las casas en la primera vuelta, vamos a llamarla de esta forma, se vendieron casas donde los desarrolladores las estaban vendiendo. Claro. En el argot la gente todavía dice que le dieron su casa en X fraccionamiento. Nosotros lo que vendemos es una decisión de alguien que está buscando una casa ya con una ubicación específica, porque le queda cerca de su trabajo, porque le queda cerca de la escuela donde quiere llevar a los niños. Y hay un elemento también que hemos visto que se repite, porque ahí vive un pariente de él, porque ahí vive su mamá, porque ahí le va a poder dejar a la tía a los niños. Entonces es una decisión muy racional, que además genera un comprador que tiene un arraigo ya por decisión. Entonces la primera es la ubicación. La segunda ventaja es el precio. Estamos vendiendo casas a un 15 o 20% de descuento en comparación con la vivienda nueva. Entonces, cuando juntas el beneficio de que está más cerca, está mejor ubicada y aparte es más barata... O sea, potencialmente es una mejor casa. Pues realmente es una mejor casa. Yo no quiero decir porque obviamente luego vienen amigos que hacen casas nuevas y se van a engorilar, pero digo potencialmente porque tienes una mejor ubicación. Es posible que hasta algún metrillo de más. Bueno, sí, desde luego. De hecho, más de 20 metros cuadrados, ¿no? Algún metrillo. De más. Pero como lo comentábamos hace un momento, le estamos dando una opción a la gente que no existía antes de que entrara una empresa como la nuestra de impacto social. Pero ahorita va lo más interesante. Las mejoras al entorno no las hacemos nosotros. Nosotros contribuimos con un 2% de las ventas a lo que es la revitalización urbana. Lo más importante es la participación de los vecinos. Les ayudamos a organizarse, les ayudamos a poner prioridad en sus problemas, les ayudamos a identificar exactamente qué es lo que necesitan para mejorar su calidad de vida y empiezan por jornadas de limpieza. Es tan básico como eso. Sí, claro. ¿No? Una primera jornada de limpieza de 80, 100 vecinos, que llama muchísimo la atención de la comunidad. La última que hicimos en Tijuana, en el primer fraccionamiento, fueron más de 600 vecinos participando en una jornada de limpieza. Se hacen jornadas de pintura. Les enseñamos a plantear sus problemas con el municipio. Se han bacheado en el primer fraccionamiento donde empezamos más de 5,000 metros cuadrados, porque ya llegan los vecinos organizados con el municipio y el municipio los atiende de una manera mucho más expedita. Es que la distorsión es que cuando compran la primera casa, creen que Infonavit se las dio y creen que el desarrollador es el que tiene toda la bronca. En esta segunda, que es una compra más razonada, se dan cuenta que la casa es de ellos. Efectivamente. La posibilidad de mejorar el entorno trabajando con las autoridades o ellos mismos es de ellos. Porque a fin de cuentas, señores, de repente el problema es que la calle está sucia y se preocupan de que el municipio no levanta la basura y ustedes no la barren y ustedes son los que dejaron la basura. Si de entrada se ponen de acuerdo a levantar la basura, pues el problema es menor y se vive mejor. Y esa es para mí la principal ventaja de lo que estamos haciendo de manera integral. Muy bien. Vámonos a un segundo corte comercial, entonces en un momento volvemos con ustedes para el último bloque de esta plática de autofinanciamiento y cómo comprar bien comprada una vivienda recuperada. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y yo los invito a que nos sigan. Después del programa seguimos en contacto con ustedes y ayúdenos. Si interactúan con nosotros, nos van a ayudar a que las preguntas que hagamos a los invitados respondan lo que ustedes quieren saber. Entren, sigan en mi cuenta de Twitter que es @Horacio_Urbano o en la cuenta del programa que es @Vivienda en Verde.
Entonces, seguimos platicando. Eduardo Guzmán, director general de Gircasa, empresa de autofinanciamiento. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera en el futuro plazo comprar, remodelar o construir una casa o cualquier tipo de inmueble? ¿Qué tiene que hacer para enterarse ya más a detalle de Gircasa y en todo caso para entrarle con ustedes? Muy bien. Como comenté hace ratito, de manera natural, la página de internet, hay información, www.gircasa.com, o nuestro teléfono, que incluso es parte del jingle, que es 5511-9910. Como platicábamos, para ingresar al grupo de consumidores simplemente es acudir a cualquiera de nuestras sucursales o salas de venta y recibir la plática. Hacemos el análisis y determinamos si el cliente viene a adjudicar de forma inmediata, porque hoy las tasas de interés están bajas, ¿no? Entonces, hay gente que tiene dinero en el banco y dice, yo quiero invertir en un bien inmueble. Siempre los bienes inmuebles ha sido en México tradicionalmente, así es, una inversión segura. Entonces, dice, tengo dinero, no quiero descapitalizarme totalmente, quiero comprar, regresando al ejemplo de un departamento de $1 millón, entrego 500,000 y adjudico $1 millón. Y el plazo remanente, como mencionaba hace ratito, disminuye de 14 años a 7 años. Somos una real alternativa. Nosotros tenemos 18 años en el mercado. Somos una empresa muy enfocada a la calidad. Estamos certificados en ISO 9001-2008. Somos también una empresa socialmente responsable, hacemos muchas actividades en este sentido y estamos, como decía, enfocados a responder a las necesidades que tiene el cliente, ¿no? Hoy vemos que los bancos tienen una oferta importante, ¿no? Con esta disminución de tasas de interés, y con todo y eso siguen con mensualidades mayores que las que pagan en el caso de Gircasa. Pregunta, ¿cuál es la vivienda mínima que ustedes aceptan para financiar? Sí, nuestro monto mínimo es de 300,000 pesos. ¿Y el máximo? En realidad, y el máximo 7 millones de pesos. Ok. En realidad, nuestro monto promedio de operación está alrededor de $1,5 millones de pesos. Ya lo saben, señores. Entonces, la opción del autofinanciamiento Gircasa. Ahora, vamos en la etapa final, ya en el cierre de lo que es Provive. La gente que quiere entrar en contacto con ustedes, ya nos dijiste que están en Tijuana, que van a entrar a Mexicali, y tienen opción de entrar en otras plazas, nos decías también. ¿Cuáles serían las plazas que vienen? Tenemos Hermosillo en la lista, es la que sigue. Y creemos que tenemos que hacer un ejercicio en el Estado de México. Nos vamos a abocar a definir un buen polígono de un tamaño de unas 10,000 a 15,000 casas para poder hacer ya un primer plan piloto en el Estado de México. Y de ahí seguirá una buena plaza en Jalisco y otra en Nuevo León. No digo necesariamente Guadalajara o Monterrey, pero el problema de la vivienda abandonada es un problema a nivel nacional. Sí, claro. Nosotros, te digo las cifras que tenemos para trabajar. De los 7 millones de casas que se construyeron con financiamiento en los últimos 10 años, de lo que yo llamo sector urbano formal, calculamos que hay cerca de 2 millones de casas que están afectadas por problemas de abandono e invasión de unas 600,000 casas. Entonces, eso a nivel nacional representa, desde luego, un gran problema, pero representa una gran oportunidad porque ya las casas están construidas, porque como decía yo hace un momento, la ubicación de sus fraccionamientos viejos es mucho mejor. ¿El precio? Y entonces ya hay una población activa que se puede organizar. Entonces yo creo que en los próximos 10 años vamos a tener a nivel nacional la posibilidad de esa generación de tejido social que le llamamos y que se le ha venido mencionando en varios medios, porque ya las poblaciones ya están ahí. Entonces ahora lo que hay que hacer es comunidades de gente que esté organizada. Antonio, página de internet. Provive.mx. Ok, esto fue Vivienda en Verde, les agradecemos a ustedes la asistencia. Al contrario, gracias a ti. Síganos en Twitter, por favor, es @Vivienda en Verde, @Horacio_Urbano. Y bueno, estamos con ustedes, esto fue Vivienda en Verde, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.